Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a formar ácidos polihidratados por ecuación y de manera directa. Para iniciar, también formamos estos compuestos con no metales y con anfóteros. En el caso de los anfóteros, trabajamos con lo que es la valencia como no metal. ¿Sí? Con esto trabajamos. Y bueno, en cuestión de los elementos, tampoco trabajamos con todos los elementos. Recordarán que en un video anterior, ácidos oxácidos, trabajaba con ciertos elementos. Los ácidos polihidratados trabajan con los elementos que no trabajan en los ácidos oxácidos, ¿sí? Es decir, en este caso ya nuestra anulación de los elementos va a ser más larga con los que no trabajamos. Por ejemplo, con esta familia no trabajamos, con acá tampoco. El oxígeno sabemos que participa en la formación, pero no como no metal ni con una valencia positiva. En este caso, en esta familia, solamente se trabajaba con el nitrógeno, pero viene a ser en este caso al revés, el nitrógeno ya no, y tanto con el fósforo, antimonio, arsénico y boro sí hacemos este tipo de compuestos. El carbono y el silicio, ¿sí? No trabajamos con el carbono y ahora sí con el silicio. Recordarán que de los anfóteros trabajábamos con todos menos el titanio en los ácidos oxácidos. En los ácidos polihidratados viene a ser al revés. Trabajamos solamente con el titanio. Ya no trabajamos con los demás elementos, ¿sí? Entonces, solamente puedo realizar ácidos polihidratados con estos 6 elementos, ¿ya? Ahora, ahí también vienen lo que son prefijos de los ácidos polihidratados, que son 3, metapiro y orto, ¿ya? Y cabe aclarar esto, ¿no? El orto se sobreentiende, ¿sí? El orto se sobreentiende. Es decir, no es necesario que esté escrito la palabra orto, pero si no está escrito quiere decir que es orto, ¿sí? Quiere decir que es orto. Entonces el orto lo sobreentendemos, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, cada uno de estos prefijos me indica cómo debo combinar la parte de los reactivos. Y para esto divide en dos grupos a estos 6 elementos. El fósforo, antimonio, arsénico, boro, que son todos nitrogenoides, hacen un grupo. El silicio, que es un carbonoide, y el titanio, un anfótero, hacen otro grupo. Ahora, en cada uno me indica cómo debo combinar, ¿sí? Acá me dice, sabemos cuando no está escrito es 1, me dice un anhídrido más una molécula de agua, cuando hablo de meta, en ambos casos, ¿no? Pero en el piro ya cambia, una molécula de agua con una molécula de anhídrido con 2 de agua. En el orto, 1 de anhídrido con 3 de agua, y acá cambia también, por eso son 2 grupos distintos. En el piro me dice 2 anhídridos y 3 aguas. En el orto, del segundo grupo, 1 anhídrido y 2 aguas. Entonces, tomando cómo se trabaje, como me indique el ejercicio, yo voy a tener que escoger una de estas 6, ¿sí? De estas 6 opciones, para formar mi compuesto o mi ácido polihidratado. Como lo vamos a hacer por ecuación, se sigue la misma metodología de los ácidos oxácidos, es decir, formo mi anhídrido, lo mezclo más agua, y bueno, ahí se añade otro paso que es verificar metapiro orto, y bueno, posteriormente se suma también como lo hacíamos. En el primer ejemplo tenemos el ácido pirosilícico. ¿Qué es lo primero que hacemos? En este caso yo ya tengo que identificar si es metapiro y orto, y entonces de entradita, ¿no? Está al principio, los prefijos están antes del nombre, y dice piro. Entonces, obviamente después me voy al final, y ico, que es su terminación. Por si acaso, en estos 5 elementos no hay perico, tampoco hay hiposo, porque tienen 2 valencias, este primer grupo, a excepción del boro. El boro, el silicio y el titanio tienen una sola valencia positiva, ¿no? El titanio tiene una sola valencia positiva como no metal, aclarando eso. Ahora, me fijo en la parte central. Deduciendo es el silicio.
¿sí? Entonces acá está el silicio. ¿Qué es lo primero que hago? Como lo hacíamos por ecuación antes, el anhídrido, perdón. El silicio, el oxígeno con su valencia negativa -2. El silicio tiene una sola valencia positiva, en este caso que es +4. Me fijo, puedo simplificar, porque ambos son pares mentalmente. La mitad de 4 del silicio es 2, ese 2 pasa al oxígeno. La mitad del 2 del oxígeno es 1, eso pasa al silicio, pero como es 1, se sobreentiende. En el siguiente paso hago la mezcla con agua, ¿sí? Y posteriormente coloco el símbolo de ecuación. En los productos anotábamos claramente el hidrógeno y el oxígeno separados. Si esto no cambia, se sigue manteniendo en un ácido. Y en la parte central el no metal, que era el silicio. Ahora, acá es donde tengo que fijarme, ¿no? Tengo lo que es piro en esta parte. Entonces lo que yo puedo fijarme es lo siguiente, ¿sí? Acá está piro. Entonces yo me marco esta línea, piro, y me fijo del elemento, en este caso es el silicio. Y el silicio está aquí arriba, entonces viene a ser este elemento, ¿sí? Una vez que yo hago coincidir los puntos, me puedo ubicar que se trata acá, ¿sí?, de 2 anhídridos más 3 moléculas de agua. Entonces me indica la cantidad. Este 2 de acá me está diciendo que tengo que combinar 2 anhídridos, y después este 3 me dice de coeficiente 3 en el compuesto del agua. Entonces yo sigo esto, ¿no? 2 y 3, ¿ya? De esa manera es que trabajo con el metapiroyorto, y esta tablita es muy necesario. ¿Qué es lo que hago? Los siguientes pasos ya los conozco. Es multiplicar, en este caso contar átomos antes de la flecha en los reactivos y colocar como resultado. Y si los 3 son pares, puedo simplificar, ¿ya? Primeramente voy con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo antes de la flecha? Me fijo que tengo 2, pero tiene coeficiente 3, por lo que se multiplica. 3 por 2, 6. Entonces vendría a ser aquí el hidrógeno 6. Me voy al silicio. Aquí hay 1, pero como hay coeficiente 2 delante del compuesto del anhídrido, sería 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces tendría 2 silicios. Y por último me voy al oxígeno. Recuerden que tenemos oxígeno en 2 compuestos, por lo que tengo que primero ver cuántos tengo en total y después sumarlo. En aquí tengo 2 oxígenos, pero este coeficiente los afecta. 2 por 2 tengo 4 oxígenos. En el agua tengo 1 oxígeno, pero el coeficiente también afecta a este oxígeno. 3 por 1, 3. Aquí tenía 4 oxígenos, aquí 3. 4 más 3, 7 oxígenos. Y me fijo. En este caso, aquí tengo 2 pares y el 7 que es impar. Entonces recuerden, si los 3 hubieran sido pares, hubiera podido simplificar. Pero en este caso, este 7 es impar, por lo que no tengo que hacer la simplificación de los subíndices. Y mi ejercicio terminaría en ahí. Pasamos a un segundo ejercicio. El ácido metabórico. De la misma manera, ubico que la primera es el prefijo del ácido polihidratado, el último es la terminación del elemento, y en la parte central está lo que es el elemento, ¿sí? El boro en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Por ecuación coloco su símbolo, que viene a ser B, acompañado del oxígeno. Recordemos que el oxígeno como anhídrido tiene valencia -2, y el boro tiene una sola valencia positiva, que es +3. Me fijo, uno es impar, no puedo simplificar, entonces simplemente hago el intercambio. El 2 del oxígeno pasa al boro y el 3 del boro pasa al oxígeno. Lo combino más agua, ¿sí? Coloco la flechita en este caso, y bueno,
ya conozco la estructura. Primero anoto el hidrógeno, seguido del boro y seguido del oxígeno. ¿Sí? Del oxígeno. Entonces me fijo donde dice meta, ¿ya? Y lo puedo ir marcando si deseo. ¿Sí? En esta parte, acá está meta. ¿Sí? Lo voy marcando. Y bueno, me voy fijando. ¿Sí? Meta. Después viene el boro que está en esta parte. Acá justamente se encuentra. Entonces hago coincidir y me da por resultado un anhídrido y agua 1, es decir, 1, 1. Entonces, en este caso, el 1 sabemos que se sobreentiende. Aquí vendría a ser 1 y aquí 1. Un anhídrido no es necesario notar. El 1, tanto como subíndice o coeficiente, se sobreentiende. Y el 1 del agua tampoco se notaría, porque también se sobreentiende. Muy bien. Entonces, lo que nos queda hacer es ver la cantidad de elementos que tengo en los reactivos para colocarlo en los productos. Tengo 2 hidrógenos, entonces yo agarro el número 2, lo coloco ahí como subíndice del hidrógeno. Tengo 2 boros, de la misma manera agarro el número 2, lo coloco el boro. Tengo 3 oxígenos acá, acá tengo 1, 3 más 1 vendrían a ser 4 oxígenos. Entonces, una vez que tengo esto, me fijo y puedo ver que todos los 3 son pares. Entonces tengo, si vale el término, el permiso para simplificar. Es decir, agarro de la mitad del 2 es el 1, la mitad del 2 del boro también es el 1 y la mitad de 4 viene a ser 2. Entonces, como estoy simplificando, hago de lado lo que son los subíndices porque están simplificados. El 1 del hidrógeno sabemos que no se anota, el 1 no se anota, se sobreentiende. Del boro tampoco anotaríamos porque es 1, y del oxígeno es el número 2. Y también recuerden esto, si hacemos la simplificación debemos anotar el coeficiente 2 para que todo quede igualado, ¿sí? Como hemos sacado mitades, entonces colocando el coeficiente 2 es como si estuviéramos manteniendo la misma cantidad. Entonces, al mantener esta misma cantidad, tantos reactivos como productos están igualados, ¿sí? Están igualados. No hay necesidad de hacer la igualación. Pasamos a un tercer ejemplo. El ácido antimónico o ácido ortoantimónico. Y aquí es lo que vamos a explicar del orto, ¿sí? Antimónico. Primeramente vamos a identificar el compuesto, la terminación, ico en ambos casos, porque ambos nombres son válidos. Posterior a esto podemos identificar también el compuesto, que dice, en este caso, antimonio, y bueno, nos da a entender que es el antimonio. Pero con relación a los polihidratados, podemos ver que aquí dice orto, pero aquí no está nada escrito. ¿Sí? No dice orto, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Como les decía, el orto se sobreentiende. Por más que no esté escrito aquí, yo sé que es orto. Si yo veo un nombre aquí y pertenece, es uno de estos 6 elementos y no está escrito nada, quiere decir que es orto, ¿sí? Automáticamente debo suponer que es orto. Entonces, como sé que es orto, bueno, yo ya me voy a ir fijando cómo tengo que hacer la combinación. Antes de eso tengo que hacer el anhídrido antimónico, ¿sí? El anhídrido antimónico, es decir, yo agarro el amonio, lo mezclo con el oxígeno como anhídrido menos 2, antimónico, ico, el antimonio tiene 2 valencias, más 3 y más 5, en este caso es más 5. Entre sus valencias, uno es impar, no puedo simplificar, así que simplemente lo intercambio. El 2 del oxígeno pasa al antimonio y el 5 del antimonio pasa al oxígeno como subíndice. Lo voy a combinar más agua, ¿sí? Coloco la flechita de ecuación, armo mi estructura después de la flechita, coloco hidrógeno al principio, oxígeno al final, al medio coloco el antimonio, ¿sí? De esta manera.
Una vez que he hecho esto, me fijo, ¿no? Orto. En este caso, orto. Ya en orto. Entonces voy a orto. Y voy a tratar de hacer una línea más suave. Orto. Hago el cruce del orto. Y el antimonio que se encuentra acá en esta columna, ¿no? El antimonio. Entonces, al coincidir los puntos, me puedo fijar. Al coincidir la columna como la fila, esto es con lo que tengo que trabajar. Un anhídrido y 3 aguas. Entonces el 1 sabemos que está ahí, no es necesario notar 1 porque se sobreentiende, pero el agua me dice 3, entonces le coloco el número 3 al agua. Una vez que tengo esto, el siguiente paso es ver cuántos elementos tengo antes de la flecha, es decir, en los reactivos, para anotarlo en los productos. Me fijo. Sí, me fijo. En este caso, yo tengo 2 hidrógenos. Sí, tengo 2 hidrógenos. Entonces coloco el número 2 al hidrógeno. Sí, pero aquí hay un error, perdón. No tengo solo 2, sino 2 por 3. Tengo 6 hidrógenos. ¿Sí? Entonces vendría a ser el número 6 acá. Posteriormente voy y veo que tengo 2 antimonios. ¿Sí? Entonces coloco 2 antimonios. Me fijo la cantidad de oxígenos. Tengo aquí 5. Este 3 lo multiplica este oxígeno. 3 por 1, 3. 5 más 3. Tengo 8 oxígenos en total. ¿Sí? 8 oxígenos. ¿Qué es lo que hago? Me fijo, los 3 son pares, 6, 2 y 8. Entonces puedo simplificar. La mitad de 6 es 3. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Hago desaparecer a los subíndices originales porque han sido simplificados. El hidrógeno se queda con 3, el antimonio con 1, pero los se sobreentiende, y el oxígeno con 4. Y cuando simplificamos, recuerden, siempre colocamos el coeficiente 2, solo cuando se simplifica. De esta manera terminaría lo que es este ejercicio por ecuación.